Bueno, hoy, más que nada, fíjense que anoche se produjo un movimiento importantísimo en el gabinete del que vamos a hablar en un ratito, las razones, las causas, por qué, quiénes, cómo y hacia dónde puede ir esta cuestión. Pero yo no quiero olvidarme, no quiero que las cosas se vayan tapando y que vayan quedando ahí como sin nada, porque cuando hablamos de la pobreza, en una Argentina inexplicablemente rica, con riqueza, mejor dicho, más que rica, con riqueza no explotada, evidentemente estamos hablando de algo que debe dolerle sobre todo a las clases dirigentes, ¿no? Por eso mi editorial de hoy tiene que ver con la esclavitud moderna, una nueva forma. Entre las principales causas de la esclavitud moderna se encuentra precisamente la pobreza, que vuelve mucho más vulnerables a las personas que la sufren. Y hay algunos pícaros que de esto se aprovechan y mucho. La corrupción, si hay algo sobre lo que arremete con fuerza, es el dinero destinado a los vulnerables. Miren, la justicia deberá investigar a fondo a los Emilio Pérsico, los Juan Grabois, los Dina Sánchez, los Juan Carlos Alderete, Eduardo Beliboni. Son la cara del piqueterismo argentino y que se hacen los distraídos y además se victimizan, nos están persiguiendo. Y después dicen, el actual gobierno mata de hambre a los pobres y no le manda y tiene almacenado. Mienten. Con la excusa de asistir a los más vulnerables estuvo cocinando desde un amplio sector de la política un fenomenal entramado delictivo, cuyo objetivo no fue precisamente erradicar la pobreza, sino valerse de ella para seguir manejando los dineros públicos, tuyos, míos, en beneficio privado de unos pocos, y asegurarse la permanencia eterna en el poder mediante presión requiriendo sus votos. Miren, la reciente revelación judicial sobre la existencia de una aceitada estructura ilegal para extorsionar a los beneficiarios de planes sociales, obligándolos a pagar peajes a los piqueteros, algo que hemos denunciado en este programa ya hace mucho tiempo, no es de ahora. Los amenazan a concurrir a actos políticos, so pena de que les quitaran sus beneficios, sus planes, sus alimentos, y a vender comida incluso provista por el Estado. Entre otras cosas deleznables, esas prácticas realmente corruptas es apenas la más reciente exteriorización de lo que estaba a la vista de todo el mundo, pero que precisamente el poder no controlaba. ¿Y por qué no? Por haber sido adjudicador y a la vez, al mismo tiempo, adjudicatario final del desfalco. O sea, estaban de los dos lados del mostrador. No es la primera vez que lo decimos. ¿Por qué no se vieron estos últimos 4 años, sobre todo donde creció de una manera tremenda la corrupción a costa de los pobres? Mire, según la investigación que lleva adelante el juez federal Sebastián Casanelo, y también el fiscal Gerardo Policita, a partir de 45 denuncias concretas, comprobadas, que llegaron a la justicia de un total de más de 13.000 realizadas a la famosa línea telefónica 134-134. Te digo por las dudas, vos sepas de algún caso de corrupción. También esta línea fue puesta para otra cosa, fue puesta para denunciar esencialmente los temas vinculados al narcoterrorismo. Pero de pronto muchísima gente víctima de estos famosos dirigentes sociales llamó y ahí actuó la justicia. El Gerardo Policita recogió el guante.
Repito, la línea 134, habilitada por el actual gobierno para comunicar aprietes, amenazas a beneficiarios de planes sociales. Si vos te sentís en esas circunstancias, si estás padeciendo, es anónima y te van a proteger. De hecho, algunos que se hicieron visibles o que reconocieron por su voz, pidieron ser testigos protegidos. ¿Se dan cuenta hasta dónde llega la mafia? Se detectó una estructura jerárquica de varios niveles, en la que los referentes y delegados piqueteros cobraban hasta 5 veces más que los beneficiarios rasos, los verdaderos destinatarios de los planes sociales, dinero que surge de los impuestos que vos y yo pagamos y que hasta los mismos pobres pagan a través de los alimentos que compran, de los servicios que utilizan. El análisis de escuchas telefónicas y mensajes de WhatsApp también dejó al descubierto un sistema extorsivo con premios y castigos. Una organización mafiosa tremenda, premios y castigos por asistir a marchas, repartir volantes partidarios, obviamente, de las organizaciones, o vender mercadería provista por el Estado. La organización delictiva no solo extorsionaba, sino que también amenazaba exigiendo a los beneficiarios certificados médicos u otro tipo de documentación que atestiguara que no podían concurrir a las marchas piqueteras por razones de fuerza mayor. O a veces hasta buscaban, como hemos visto, testimonios. ¿Y usted por qué viene? No, yo no tengo nada que ver, no tengo plan ni nada, soy vecina de una amiga que tiene planes y me pidió que viniera en su nombre y que diera su nombre para que no le descontaran el plano, para que no la castigaran dejándolo sin comer por no haber asistido. Miren, si no iban a las marchas, se aplicaban distintos tipos de penalidades. La más drástica implicaba la quita de beneficios, te quitaban el plan. O la ingesta de alimentos, no podés ir, te borramos de la lista del comedor. Semejante barbarie, ¿no? A lo largo de la investigación se realizaron escuchas telefónicas directas sobre los piqueteros acusados, lo que permitió que se concretaran numerosos allanamientos y se logró precisar la existencia de al menos 3 tipos de grupos de personas relacionadas con la gestión del plan Potenciar Trabajo. Los beneficiarios de ese beneficio, los que se dedicaban sistemáticamente a exigirles dineros a las personas vulnerables, a los que cobraban por la entrega de alimentos que los beneficiarios debían recibir en forma gratuita. ¿Se dan cuenta? Una mafia. Extorsionaban a los pobres que no tenían otra alternativa. ¿Qué podían hacer? Entre los dirigentes allanados, dirigentes digo entre comillas, a quienes la justicia acaba de inhibir incluso sus bienes, porque tenían cuentas bancarias, actuaban con tanta impunidad. Entre esos grupos allanados hay referentes del polo obrero, ese que está en todos lados con todas sus banderas, negras y blancas, del Frente de Organizaciones en Lucha, que también habrán visto, FOL, Frente de Organizaciones en Lucha. ¿Contra qué luchan? Y de una variante, una vertiente de Barrios de Pie. Eso está en la justicia, esto no es opinión, esto es información, amigos. Es indignación también. Por ejemplo, se identificó a Jeremías Cantero, brazo derecho de Billy Boni, que coordinaba el funcionamiento de varios de esos centros del Ministerio de Capital Humano hasta marzo pasado, hasta ahora. Y a Elizabeth del Carmen Palma, quien se ocupaba de la carga en el sistema informático, una organización perfecta. Ahí cargaba los datos que permitían que las víctimas cobraran
o dejaran de cobrar el plan social. Una organización delictiva a la que yo espero que la justicia le caiga con el máximo rigor, porque esto ya raya en la hijaputez, discúlpenme el término. Estos dos punteros que acabo de nombrarle, Palma y Cantero, eran los que responden, los brazos derechos de Eduardo Beliboni, que ahora está citado para el 15 de junio por el mismo juez, porque ha sido nombrado reiteradamente como el jefe de esta mafia. ¿Y saben qué hace? Y lo que hacen los populistas siempre, se victimizan. Una persecución política. No es una persecución política, no es un dirigente social, es un chanta, es un delincuente, pero no es la primera vez que lo decimos. Toda una estructura paraestatal que, navegaba a sus anchas por las aguas del delito, ya que nadie lo supervisaba debidamente desde el Estado. La respuesta a si las denuncias son un hecho novedoso, porque no se ejercían el poder de policía sobre la correcta adjudicación de los beneficios, es concreta, es firme, va directamente al hueso. Siempre hubo denuncias de este tipo. Bueno, pero nada ocurría porque funcionarios que manejaban los planes durante el gobierno kirchnerista eran juez y partes. Por caso, la línea de denuncias que funcionó durante la gestión de Alberto Fernández era responsabilidad del entonces secretario de Economía Social del Ministerio y a la vez el líder del movimiento Evita, el señor Emilio Pérsico. ¿Cuántas veces lo hemos nombrado, no? El tipo se giraba los cheques a sí mismo. Tampoco es esta la primera vez desde que asumió el actual gobierno que salta la tapa de una olla putrefacta de la corrupción kirchnerista. La ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, ordenó una auditoría a los programas sociales, entre ellos el Plan Nacional Argentina contra el Hambre. La investigación arrojó que el 50% de los comedores y merenderos que gestionaban alimentos por sumas varias veces millonarias no existían. No estaban. Incluso uno de ellos, el comedor Gauchito Gil. ¿Saben qué? ¿A qué nivel llegaba el descaro? Tenía como dirección la de un barrio privado. La corrupción es un fenómeno complejo que necesita de muchos agentes para desarrollarse en semejante escala. Pero lo lograron. La cobertura política y la impunidad de la que ha gozado en nuestro país, especialmente en las últimas décadas, ha sido hasta ahora la principal salvaguarda para su permanencia. Esto es lo que los pone furiosos, esto es lo que les hace decir cosas tales como que este gobierno no va a terminar, con que tiene un plazo de extinción. Los pone furiosos. Los pone furiosos que se destapen estas ollas de contenido putefacto y la pérdida de este inmoral negocio a costa de los pobres, incluidos los indigentes, una nueva perversa forma de esclavitud moderna. Esa que fomentó el gobierno de Alberto y de Cristina y que miraron para otro lado. Eso que mantuvo esta nueva forma de esclavitud en el país de los alimentos.
vamos a seguir con este tema, lo vamos a seguir hasta las últimas consecuencias. Ahí el gobierno apeló, porque recuerden, ayer lo dijimos, el juez Casanelo le exigió mediante orden a Petovelo que se expidiera respecto a la cantidad de alimento que tenían los depósitos, su fecha de vencimientos y en qué momento lo distribuiría. Pisó el palito, porque ese stock que se va renovando, y en todos los gobiernos, son stock por cualquier contingencia que pueda surgir, para poder actuar rápidamente. No tiene nada que ver con los comedores. Ante el caso de una inundación imprevista, ante el caso de un terremoto, por decir algo. Bueno, entonces a la apelación, el juez Casanelo hizo lugar. Pero es de esperar que sigan hasta las últimas consecuencias, y quienes han delinquido a costa de los más necesitados, de los más vulnerables, que ellos multiplicaron, porque ese era su negocio. Si había pobres, podían exigir planes, y si exigían planes, podían enriquecerse. No es que iban a parar a las manos de los más necesitados. Y eso es algo con lo que hay que terminar en la República Argentina. Y por eso les molesta Milei, y por eso van al Congreso para que no se apruebe la ley de bases, para poner palos en las ruedas tras palos en las ruedas. Veremos qué es lo que pasa a partir de ahora. Veremos qué sucede a partir de estos cambios, donde, como ustedes saben, el jefe de gabinete anoche presentó su renuncia y en su lugar asumió el ex ministro, digo ex porque ahora ya está en otras funciones, ministro de Interior, Guillermo Francos. Va a ser seguramente la primera vez en la historia argentina donde no va a haber un ministerio de Interior, sí una secretaría de Interior que va a estar bajo el mando precisamente de la jefatura de gabinete, o sea, del propio Francos. No hay precedentes de que no haya habido Ministerio de Interior, pero esta es la nueva forma de hacer política, por desconocimiento o porque no le importa al actual jefe de gobierno reconocer cuando se equivoca y corregir sobre la marcha. Le pasan facturas, obviamente, pero le da lo mismo si el objetivo es cumplir con lo que tiene entre ceja y ceja, que es mejorar definitivamente la situación económica del país. Francos asumió hoy a la mañana temprano, en una reunión de gabinete donde estaban absolutamente todos presentes, presidida por él, por cierto, una reunión en la cual trazaron los nuevos e inmediatos lineamientos, y a su vez, tras esa reunión, se sumó al vocero presidencial y dio una conferencia de prensa al toque, cosa que no pasaba antes con el antiguo jefe de gabinete, que, vale decirlo, él cuando asumió, lo dijo el propio Milei, dijo: yo asumo, te ayudo, pero no me pidas que yo me enfrente a la prensa, que dé entrevistas, es algo que no me gusta. Pertenecía al sector privado también, venía del grupo de Urnequian, Aeropuertos 2000, obvio ocupaba una segunda línea dentro de esa estructura empresaria, pero eran amigos con Milei. Bueno, parece que no le tembló el pulso al libertario para pedirle la renuncia. En realidad, yo creo que está reconociendo Milei que la política lo supera, que no le engancha muy bien. Y entonces, después de la conferencia de prensa que dio Guillermo Francos, los llamó a todo el gabinete y le dijo: vamos a cruzar la plaza. Ahí enfrente a la plaza, no sé si
alguno lo tiene presente, si ha tenido la oportunidad de estar, en lo personal yo he estado, existe un boliche que antes se llamaba Gran Victoria y ahora se llama Pertuti, un boliche, un café, muy concurrido porque obviamente todos los que van a hacer gestiones en el Ministerio de Economía, en la Casa Rosada, etcétera, tienen un lugar ahí de espera, de encuentro o de análisis de lo que fue su reunión, y hay muchos lobistas también en el lugar. Está justamente ubicado frente a la Plaza de Mayo, reitero, se llama Café Pertuti. Y esto pasó, como les dije, después de la reunión que encabezó Francos, precisamente recién ascendido, con el equipo de gobierno de la Casa Rosada y posteriormente de la conferencia de prensa que brindó a los medios de comunicación, reitero, ¿no? Francos confirmó, además, que Federico Sturzenegger, algo que ya había trascendido, que nosotros habíamos dicho, porque así lo habíamos escuchado, Federico Sturzenegger se va a sumar al gabinete. Franco dijo que es una figura clave con miras a la desregulación del sistema. Sturzenegger tuvo mucho que ver en la conformación del DNU y de las bases, la ley de bases original, y trabaja en cómo tratar de simplificar el Estado. Y según Franco va a ser una incorporación importante en el gabinete. No está definido el nombre de ese que sí va a ser un ministerio. Una especie de ministerio de transformación. O sea, en definitiva, es tratar de sacar todas las trabas que suceden cada vez que uno tiene que hacer una gestión. En esta maraña burocrática de normas, de resoluciones que se gestan y que se crean de manera permanente, o se creaban y se gestaban de manera permanente, que era una forma de poner trabas. Y en la medida en que tenés trabas, ¿y cómo se destraba esto? La típica frase del argentino chanta también, ¿no? A nivel empresario, a nivel dirigencial, a nivel gremial. Che, ¿y cómo destrabamos este tema? Y bueno, tiene su costo, y ahí aparecía la corrupción, y ahí aparecía el diezmo, y ahí aparecía hasta mucho más que un 10%. Entonces la idea es voltear todo esto. Lo había dicho Milei en campaña. Bueno, veremos si además lo puede practicar, porque además de necesitar las fuerzas del cielo, como dice siempre, va a necesitar las fuerzas suficientes para luchar a su vez con una fuerza mayor, valga la redundancia, que es precisamente la estructura de corrupción que se ha conformado a lo largo de los años en la República Argentina. No va a ser fácil, pero no es un imposible. Y eso sí es lo que apoya el ciudadano común. El presidente, dijo Franco, está abierto a incorporar dirigentes que sean capaces, que sean probos, que tengan la misma concepción y abracen las ideas de la libertad. En todos los sectores políticos hay personas con gran capacidad. Iremos conversando, dijo Francos. Francos es un político de raza y es conocido por todos los sectores. En su paso por la gestión legislativa, fue un hombre que ha cosechado relaciones. En vez de ir al choque, en vez de subirse al pony, dialoga con humildad, tratando de persuadir a su interlocutor respecto de sus propias intenciones. Bueno, de hecho, si la ley de bases hasta acá avanzó, hasta donde avanzó en diputados, yo creo que fue gracias a su importante intervención. Y la jefatura de gabinete requiere de un individuo con mucha cintura política, porque tiene que ver también no solo con el Congreso. Recordemos que la Constitución Nacional
obliga al Poder Ejecutivo, bueno, nunca lo cumplió, el kirchnerismo nunca lo cumplió, pero obliga al jefe de gabinete una vez por mes ir alternando cámara baja, cámara alta, para rendir informes de lo que hace el Poder Ejecutivo en todos los aspectos. Y por otra parte, debe anunciar en qué fecha va a ir para que los legisladores de la Cámara pertinente a la que va a concurrir formulen todas las preguntas por escrito necesarias. Bueno, fíjense que a Pose la última vez le habían hecho algo así como 2000 y pico de preguntas. Imposible responder todo eso, ¿no? Pero además hay que tener cintura para estar allí, para estar frente a tipos de oficio de la política que tienen 20, 30 años de chicana, de buscar intereses corporativos y de prestarse también a los lobbies que hacen los distintos sectores de la comunidad argentina. Se va a reunir Francos, ya, ahora estaba reunido. Miren todo lo que hizo en lo que va del día. Con Villarruel en el Senado, con la vicepresidente de la República y presidente del Senado. Y tratando de reunirse en ese mismo momento también con los jefes de bloque de las distintas fuerzas que componen el Senado de la Nación para ver cómo destraban toda esta ley que está en comisiones, para ver si entre hoy y mañana pueden tratarla, porque lo que no va a ser seguro es que vaya al recinto esta semana, porque el reglamento dice que tiene que haber no menos de 7 días, que son para que, una vez aprobado lo de las comisiones, en mayoría, puede ir en minoría también, tengan tiempo de estudiar, tengan tiempo de verlas. Bueno, ahí va a estar. Y vuelvo a repetir, no va a haber Ministerio del Interior. Por lo tanto, es franco también desde ese lugar, que es función del jefe de gabinete, por otra parte, no solamente ser el jefe de todos los ministerios, sino además coordinar, y máxima ahora que el Ministerio del Interior desaparece y queda en la figura de secretaría del Interior. Franco va a seguir teniendo ese contacto con los gobernadores. Recordemos que La Libertad Avanza no tiene ningún gobernador, y es más, no tiene intendentes, y encima está flaca de representantes en ambas cámaras en el Congreso de la Nación. Así que es fundamental el lugar que le ha concedido en este momento Milei. Quizás se tendría que haber dado cuenta antes, aunque Francos dijo, no es distinto lo que me pide ahora a lo que me pidió desde el Ministerio del Interior, que trate de conformar una relación con todas las fuerzas, que trate de visualizar la gente más capaz que podamos llegar a incorporar para llevar el proyecto. Eso sí, aclara, el proyecto de La Libertad Avanza, el proyecto del presidente Milei, llevarlo a cabo. Y fue concreto, y lo voy a citar tal cual: el presidente me eligió a mí porque con la política argentina se le hace complicado. Y claro, no nos olvidemos que Milei es más técnico que político. Y que hasta ahora lo que ha hecho es esto, y cada vez que se ha expresado desde su lugar de profesional de la economía. Y no está mal y está bien que al país le pase algo así, sobre todo cuando venís de un desastre tan grande como el que veníamos arrastrando de años, y sobre todo intensificado no tan solo en los últimos 4 años, potenciado en el último año, donde Sergio Massa fue ministro de Economía a la vez de ser candidato, y utilizar la caja del Estado como propia, regalando. Pero la gente se dio cuenta y por eso no lo eligió. El jefe
de Estado, por otra parte, Milei firmó ya un decreto y le dio curso a la salida de Silvestre Sivori, un hombre que era de Pose, como director ejecutivo de la Agencia Federal de Inteligencia, la AFI, que en el último tiempo fue sospechada de que Pose le diera instrucciones a Sivori para espiar a los ministros. ¿En qué andaban? A ver si alguna vez la Agencia Federal de Inteligencia se ocupa de lo que se tiene que ocupar y no de espiar a los líderes políticos, sean propios o de la oposición, porque hay antecedentes de esto. Recuerden, ¿no? Los espías más famosos en las distintas causas. No es la función y va a depender ahora directamente del presidente de la nación. Bueno, veremos cómo siguen todos estos acontecimientos. En honor a la verdad, a pesar o a partir, mejor dicho, no a pesar, sino a partir de este movimiento en el gabinete y de la localización en este puesto tan clave, precisamente del ministro, el ex ministro de Interior, a partir de la asunción de Franco a la jefatura de gabinete y reteniendo prácticamente el Ministerio del Interior con un nombre distinto o degradándolo al nivel de secretaría, las acciones hoy se movieron un poco favorablemente y el riesgo país descendió un poco favorablemente. Son las señales que damos, es lo que vivimos diciendo en este programa. Tal como nos comportamos es como nos ven, y tal como nos ven es que nos califican. ¿Y de qué manera? No tan solo con el riesgo país que surgen del JP Morgan, sino de aquellos inversores que me dicen, che, ¿vamos para Argentina? Pero mirá lo que pasó. No vayamos para Argentina. Pero ahora están mejorando las cosas. ¿Vamos para Argentina? No, pero le hicieron un paro general. Espera un poquito, a ver qué onda. Hay una ley de base bastante buena. Mirá todos los que tiene, el RIGI, toda la historia. La modernización laboral, la seguridad jurídica. Vamos para la Argentina. No, pero mirá, no se lo aprobaron. Tacharon todo. Vamos a esperar a ver qué onda. Y así vamos. Hacemos 2 pasos para adelante y 3 para atrás en esta Argentina. Vuelvo a poner los ejemplos que siempre pongo. No nos vayamos a Europa. Vayamos acá al lado. Vayamos a Uruguay, vayamos a Chile. Y veamos cómo, de alguna manera, gobiernos de izquierda después perdieron elecciones frente a gobiernos de derecha, pero lo que había hecho en beneficio del país el gobierno de izquierda, el gobierno de derecha lo sostuvo. Y luego el gobierno de derecha alternativamente perdió frente al gobierno de izquierda. ¿Y qué hizo el gobierno de izquierda? Sostuvo lo bueno y le puso su impronta. Estoy hablando en el caso de Chile, de Bachelet y de Piñera, fallecido en ese accidente hace poco tiempo, donde se entregan el mando honorificando de alguna manera al que deja el mandato, que lo hace yéndose sin ningún tipo de custodia ni nada, caminando entre la Asamblea Legislativa y aplaudía por propios y ajenos. Y al día siguiente del traspaso de mando se juntan a desayunar para decir, mirá, todo esto estaba de esta manera, te voy a apoyar en esto. Acá no, acá Cristina nunca le entregó el mando a Macri. La entrega del mando a Milei, Cristina hizo un show, hasta se vistió de rojo para destacarse entre medio, tal como es ella, si no es figura no juega.
y mostró una sonrisa falsa para con Milei y trató de disimular y de poner el foco en la cabecera del bastón de mando por los 5 perritos que él se hizo poner. Pero por mí que se ponga una calabaza, me da lo mismo si el país va adelante. Y acto seguido lo que hacen es empezar a decir, esto se cae. ¿Recuerdan? Se cae en marzo, se cae en abril. En vez de colaborar, esto de que el que gana gobierna y el que pierde acompaña y vigila, y está bien que así sea, acá no corre, en la Argentina no funciona. Yo digo, no había que apoyar como lo hicieron durante los 2 periodos de presidencia de Cristina Fernández de Kirchner y la del Néstor Kirchner también. Aprobar las normas que venían del Ejecutivo, las leyes, los proyectos del Ejecutivo a mano levantada, unánimemente. Por eso le llamaron escribanía al Congreso de la Nación, que fue perdiendo su honorabilidad. Bueno, veremos cómo sigue surgiendo esto hacia adelante. Porque sin instrumento no se puede gobernar. Se necesitan instrumentos. Se necesitan leyes. Y la fábrica de leyes, como tantas veces hemos dicho, está en el Congreso de la Nación. Sean con materia prima propia, bueno, poco también, ¿no? Porque hay muchos legisladores que la verdad no saben ni leer ni escribir, yo creo. En las 2 cámaras. Pero esa es la fábrica de leyes, o la que aprueba en definitiva leyes que el Poder Ejecutivo propone. Y si no son buenas las que propone el Ejecutivo, propongan la propia, o mejoren la que se propone. De eso trata. No de hacer una máquina de impedir todo lo que venga porque este tipo de oposición. Pero no es en este caso de Milei. Fue también cada vez que el peronismo no fue gobierno, cada vez que el kirchnerismo no fue gobierno. Y cuando fue, ¿por qué lo resolvió? Por la repartija, por la corrupción. Todos toman como la perinola, ¿vieron? Toma 1, toma 2, no, toma todo. Damos vuelta a la página. Las prepagas salieron, desde mi punto de vista, finalmente con la suya. Ayer estuvieron 12 horas de audiencia en el juzgado de Juan Rafael Stinco, el Juzgado Civil y Comercial Federal número 3, donde 12 horas bastaron para que las 41 empresas de medicina prepaga acordaran en tribunales devolver lo cobrado de más a sus afiliados, ¿saben qué? En un plazo de 12 cuotas. Te la sacaron en 3 meses, en 4, y te la van a devolver en 12. Lo decidieron así durante esta jornada que se llevó a cabo, insisto, en el Juzgado Civil y Comercial Federal número 3 a cargo de Juan Rafael Stinco, y de esta manera se devolvería a los afiliados un monto equivalente al 24% de la cuota de julio en el plazo de 1 año. Los importes para reintegrar según la iniciativa tendrían una actualización de acuerdo con el índice de costos de la salud. Además, las empresas habrían propuesto que en el tercer trimestre del año los precios de los planes de salud, obviamente, se ajusten al 95% de la variación del índice de precio al consumidor del INDEC del mes previo, para luego, a partir del mes de octubre, liberar la tarifa como establecía el DNU 70/2024. Y ahí lo que se ha hecho es patear la pelota para adelante.
Imagínense octubre del 2024. Imagínense. Yo creo que la justicia no hizo justicia a este abuso, porque por otra parte también pidieron las prestadoras de medicina prepaga que la Secretaría de Comercio retire la denuncia por cartelización, algo que no va a poder ser, porque eso involucra a más de un organismo, y ya esto está corriendo, y eso es de carácter penal, y hay que ver cómo termina, si es que no terminan arreglándolo. Evidentemente fue una chantada esto que hicieron las empresas de medicina prepaga. La misma chantada donde el Estado, que no quiere intervenir en el mercado, permite de los grandes laboratorios, que son monopólicos también, oligopólicos mejor dicho, y donde se juntan y dicen vamos para arriba. Por eso los medicamentos crecieron de la manera en que crecieron, y por eso casi no se tiene acceso a ellos, y tiene que ver con la salud. El gobierno equivoca el rumbo cuando libera absolutamente todo, porque repito lo que tantas veces he dicho en este programa. Ni todo lo que está en el Estado y lo que el Estado debe controlar es tan malo, ni todo lo que está en el sector privado es tan bueno. Hay cosas que el sector privado no puede manejar, porque no son rentables. Y si no son rentables, ningún capital privado va a invertir en eso. Vos no invertirías en nada que no te dé beneficios económicos, porque el sector privado no es filantrópico. Y la salud y la educación, y al decir salud te estoy diciendo no solamente la atención médica, con todo lo que conlleva, los tratamientos y demás, sino también la medicación. ¿Cómo puede ser que un blister de paracetamol valga 2.000 y pico de mangos? Era lo que reemplaza a la antigua aspirina. Para no decir, sí, digo marca, Geniolo, Cafiaspirina, da lo mismo. O sea, una locura. Y no hablemos de otros medicamentos que andan en el orden de los 40.000, de los 50.000, de los 70.000 pesos. Y no vienen los medicamentos gratis bajo ningún punto de vista. Bueno, doy vuelta a la hoja para terminar y vamos a poner algo medianamente no sé si es buena noticia, porque deben conformarse un montón de cosas, ¿no? Y voy a hablar de la minería, y es un tema que también genera controversias en la República Argentina. Miren, las cifras de la minería son importantes en esta Argentina sedienta de dólares. Los economistas discuten si la recuperación económica será más o menos rápida, pero ninguno duda del aporte que significarán las divisas generadas por el sector minero, así como no dudan tampoco de las que genera el campo. Pero para seguir con el tema de minería, el rubro es superavitario, tanto que en el año pasado, en 2023, generó 8.000 millones de dólares y exportó por 4.000 millones de dólares. Y el aporte tributario alcanzó a los 342.000 millones de pesos, no dólares, pesos. Las principales producciones son el oro, la plata,
aun cuando el litio ha crecido de manera constante en los últimos años. Sin embargo, un nuevo actor espera para salir a escena en el marco de la minería, y es el cobre, de lo que Chile ha vivido muchísimos años y sigue viviendo y exportando. Hay 6 proyectos listos para ponerse en marcha, siempre y cuando, por supuesto, el Congreso de la Nación apruebe los beneficios para los grandes inversores. Nadie va a venir a invertir. De lo contrario, el potencial, la potencia que tiene, o el potencial cuprífero, así se le llama al cobre, es enorme. En algunos años Argentina podría convertirse en el 6º proveedor mundial de cobre. La actividad minera puede ser uno de los motores que hagan levantar vuelo a la República Argentina. No todos, uno. Aunque todavía hay mucho por debatir seguramente. Si dejan estas miserables chicanas que hacen en el Congreso de la Nación. Miren, para tener alguna idea acabada de la situación, mientras el sector exporta por 4.000 millones de dólares, el país trasandino, Chile, vende a un valor de 53.000 millones de dólares. Vale decir, estamos lejos. No alcanzamos ni al 10% de exportación. Y Perú, por ejemplo, 42.000 millones de dólares. Miren si no es importante. Y acá nos estamos peleando si la ley minera sí, si no, si los ecologistas, si la contaminación de los ríos. A ver, si ha habido corrupción, la explotación minera ha sido nefasta. Si no hay corrupción, como no en Perú, como no en Chile, como no en tantos otros países, las cosas se resuelven. Y si hay dividendos importantes para la República Argentina, además de la generación de puestos de empleo, porque la actividad minera es gran generadora de puestos de empleo. Es uno de los 4 o 5 sectores, la minería, que tiene mayor potencial de aportes en empleo y generación de nuevos proveedores y obtención de divisas para el país. O sea, reactiva no solamente la economía interna, sino que exporta y trae dólares. Ahora, claro, que no sea como se hizo en alguna oportunidad en la década del fines del siglo pasado, en la década menemista que tanto admira este presidente, donde, por ejemplo, los contratos realizados con la Barrigold eran prácticamente leoninos para la Argentina. Voy a exagerar en el ejemplo, pero te volaban toda una montaña, se llevaban vagones de oro y a nosotros nos quedaba como regalía, qué sé yo, el equivalente a un anillo de compromiso. Sí, porque había corrupción, porque hay corrupción. Y en esto es complejo. ¿Por qué es complejo? ¿Y por qué tiene que haber una ley? Porque no interviene tan solo la nación, ni el poder legislativo en sí, sino que también tienen peso cada uno de los gobernadores de cada una de las provincias mineras. San Juan, La Rioja, Catamarca, Mendoza, Chubut, Neuquén, que Neuquén, por ejemplo, es una de las que se oponía o se opone. Mendoza ahora parece tener un poco más de apertura respecto a la explotación de cobre, por ejemplo. Bueno, son las cosas que a veces no se entienden en la República Argentina. Por eso digo siempre, no somos ricos los argentinos, entendámoslo de una vez y para siempre. La Argentina sí es rica, tiene riquezas, pero esas riquezas están soterradas, están bajo tierra. Esas riquezas, o en la superficie. Para ello, como en el caso de Vaca Muerta también, se necesitan inversiones. Y para que haya inversiones, tiene que haber reglas de juego claras.
Nadie va a venir a invertir, como dijo el chanta del dirigente de la fraternidad, que ya está anunciando un nuevo paro, ¿no? Que vengan los privados, que arreglen todo, que pongan la guita y que todo siga igual. No tienen idea de lo que significa la actividad privada, porque claro, ha sido empresa del Estado, empleado del Estado, un rubro deficitario para el Estado, que pagamos todos los argentinos para que viajen unos pocos del conurbano bonaerense y de la ciudad autónoma de Buenos Aires, y que ha sido una bolsa de empleo de militantes. 30.000 empleados tiene Ferrocarriles Argentinos. Es el empleador más grande estatal que hay. Y es deficitario. Y mañana o pasado, si quieren, les voy a contar cuánto en la República Argentina, incluyendo los ferrocarriles, hay enterrado bajo tierra. Ahí tenemos una nueva deuda, pero es una deuda interna que tiene que ver no solamente con la cantidad de cables, de señalamientos, de fibra ópticas, de cloacas, de redes de gas, de redes de agua, todo bajo la superficie y obsoleto, en lo que no se ha invertido un solo mango. Porque claro, no se puede cortar la cinta. Si en cambio cortaban cinta cuando inauguraban una canilla o un hospital que no estaba equipado en absoluto, que el frente era maravilloso, pero que estaba dividido hasta en las áreas técnicas de radiografía y demás por paneles de yeso. Durlock, la marca, una de las marcas, lo cual también te demuestra que es una mentira. Esa Argentina es la que tiene que cambiar. Por esa Argentina tenemos que pelear desde abajo, desde cada uno de nuestros lugares. Claro, yo sé que a muchos no les gusta que se hable de la corrupción, pero si no erradicamos la corrupción, vamos a seguir siempre igual. De la misma manera, si la admitimos y seguimos conviviendo y no se hace nada, si no se cambian las leyes, si no se reforman y modernizan las leyes, vamos a seguir exactamente igual. Porque el delincuente puede seguir delinquiendo inmensamente en nuestro país, tanto como quiera. Y ya ahora han atacado a los pibes menores de edad. Entonces, ¿bajamos o no bajamos la imputabilidad? Y no sé, es estigmatizante. Digo, recuperemos los pibes para que vayan a la escuela. Definitivamente, bueno, hay tanto para decir, pero se nos agotó el tiempo.